Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear esquemas en su hoja de cálculo Excel. Vamos a comenzar este video preguntándonos para qué sirven los esquemas o qué son. Básicamente nos ayudan a ocultar o mostrar información en nuestra tabla o en nuestra base de datos. Para ocultar o mostrar información lo podemos hacer tanto con columnas o también lo podríamos hacer en filas. ¿Y para qué nos sirve eso? Sobre todo nos sirve cuando tenemos muchísimos datos, como es en este caso, y solamente queremos ver ciertas columnas o ciertas filas, ¿no? Para centrarnos en una información seleccionada. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero antes no te olvides, como digo en todos mis videos, puedes descargar este ejercicio, puedes descargar esta tabla que tiene más de 2000 datos para que puedas crear tú también tus esquemas. El link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Dirígete abajo, ahí vas a encontrar el link, descárgalo para que puedas practicar mirando este tutorial. Bien, ya, vamos a comenzar. Ahora sí, si yo quisiera ocultar, por ejemplo, la columna C, la columna D, E, F y G, solamente basta... Miren, solamente basta con seleccionar todas las columnas que yo deseo ocultar o también rápidamente mostrarlo. Ahora se van a dar cuenta. Lo seleccionamos, nos vamos a la pestaña Datos, un clic en Datos y en la parte derecha superior vamos a buscar el grupo Esquema. Aquí vamos a tener tres opciones. La primera opción es Agrupar, la segunda opción Desagrupar y Subtotales. Vamos primero con Agrupar, miren. Voy a dar un clic en agrupar y en la parte superior ya se acaba de crear, miren, un esquema, ¿ok? Es el esquema principal. Si yo le doy un clic en el menos, la información se va a ocultar o se va a contraer. Si vuelvo a darle, miren, ahora ya se convirtió en un más. Si vuelvo a darle un clic en el más, la información se va a abrir nuevamente, ¿no? Lo mismo sucede acá a la izquierda. Tengo dos botoncitos. Si le doy un clic en el 1, miren, la información se contrae. Si le doy un clic en el 2, la información vuelve a mostrarse, ¿ok? También sirve como si fuera un más y un menos esos numeritos. Bien, esto es con relación a las columnas. Ahora vamos a pasar a crear un subesquema. Miren, dentro de este esquema yo, por ejemplo, quiero ocultar estas tres columnas. Nuevamente... me voy a agrupar, doy un clic en agrupar y me vuelve a aparecer un subesquema. Quiero que observen acá el menos, ¿no? Si le doy un clic, la información se contrae, pero no se contrae todo. Miren, acá también el esquema principal lo tenemos como menos. Si le damos un clic, vuelve a contraer todo, ¿no? Le vamos a dar en el más, le vamos a dar en el más y de esta manera podemos crear subesquemas de los esquemas, ¿no? Lo mismo sucede a la izquierda. Ahora me apareció un numerito más, el número 3. Si yo le doy en el 2, me va a contraer el subesquema primero, ¿no? Miren, si le doy en el 1, me va a contraer todo. Si le doy en el 2, miren, nuevamente vuelve a aparecer y en el 3 ya me aparece todo, ¿no? Ahora sí, vamos a crear nuevamente estos esquemas, pero en las filas, acá. Miren, suponiendo que yo quiero ocultar todo el mes de enero. Miren, selecciono todo el mes de enero, acá meses donde dice enero, y nuevamente le doy en agrupar, ¿no? A la derecha superior, agrupar. Un clic en agrupar y ya me acaba de crear, miren, acá mi esquema, ¿no? Todo enero. Si yo quiero, por ejemplo, ocultar la información, vamos a poner de marzo. Ok, selecciono todo, miren, marzo, y lo tengo ahí, ¿no? Y me voy a agrupar y de esta manera, miren, ya tengo dos esquemas. Quiero que observen a la izquierda, me aparecen los dos esquemas, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero quiero que observes que acá yo tengo dos esquemas, y solamente me muestran el 1 y el 2. Y acá arriba también tengo dos esquemas, pero tengo tres números. Estos números sirven para ocultar o mostrar la información por niveles. Acá el nivel principal es el esquema número 1, ¿no? Entonces, si yo le doy en el 1, todos los esquemas principales se van a contraer. Si le doy en el 2, todos los esquemas
se van a volver a abrir, ¿ok? Pero como acá yo tengo un subesquema que está dentro de este esquema, es por eso que me aparecen 3 numeritos. Si yo acá creo un subesquema dentro, miren, de este esquema principal, vamos a crearlo, por ejemplo, miren, este esquema va a ser un subesquema porque está dentro de ese esquema. Nos vamos a agrupar y miren que ahora me aparece el número 3, ¿ok? Entonces, si vuelvo a crear acá un subesquema, solamente aparece el número 3, ok, miren, acá tengo subesquema, solamente aparece el número 3, ¿no? Como les decía, esto va por niveles. Primero, el primer nivel es el esquema principal, segundo nivel, el subesquema, ¿no? Y si creamos un subesquema de un subesquema, lo mismo, miren, seleccionamos y vamos a agrupar y quiero que observen que ahora aparece 4 numeritos, ¿ok? Ahí aparecen los 4 numeritos. ¿Qué pasa si yo quiero desagrupar? Miren, ¿qué pasa si yo quiero desagrupar? Lo podemos hacer de 2 maneras. Selecciono todo eso, miren, selecciono todo mi subesquema, que vendría a ser de la D a la G, y nos vamos a desagrupar, así de fácil, miren, a desagrupar. Un clic, desagrupó. Si yo quisiera desagrupar también miren, selecciono todo este esquema del subesquema y le doy en desagrupar, desapareció, ¿no? Pero si yo quisiera desagrupar absolutamente todo, miren, doy un clic acá en la flechita en desagrupar y le doy donde dice borrar esquema. Le damos en borrar esquema y ya me eliminó todos los esquemas y los subesquemas que habíamos creado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear subtotales, miren, que me van a generar un esquema, pero de una manera automática. Vamos a crear esquemas automáticos. Lo primero que hacemos es seleccionar toda nuestra tabla. Presionamos Control E y nos vamos donde dice subtotal. Miren, acá está a la derecha. Un clic, les va a saltar esta ventanita y para este caso yo, por ejemplo, podría crear un subtotal por ventas. Miren, por ventas, ¿ok? Le dejamos tal y como está. Reemplazar subtotales actuales, resumen debajo de los datos. Sí, lo vamos a dejar ahí. Le damos en aceptar. Miren, esperamos unos segundos y ya me creó, miren, ya me creó acá los esquemas automáticos. Miren, acá lo tenemos, esquemas automáticos, ¿no? Si yo quisiera minimizar, miren, enero, febrero, ahí lo tengo, marzo, a ver qué más, miren, está más abajo, abril, mayo, miren, y de esta manera nosotros podemos organizar nuestra información, ¿no? Miren, vamos a contraer todo, ¿ok? Miren, ahí lo tenemos. Entonces, si yo quiero ver solamente el mes de enero, le doy acá en el más, un clic en el más, y se va a expandir solamente enero. Para eso sirven los esquemas, ¿no? Para ocultar información, pero como puedes observar ya no te está mareando ver tantísimos datos, ¿no? Solamente ves los datos del mes de enero y por ahí te muestra su subtotal, miren, subtotal, y al final también te va a mostrar un total general. Bien, y eso sería todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes comentar este vídeo para yo responderte. Bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.